Si? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. o wagni tigana o wina warni o tin khada jazakumullahu khaira Allah ganna khatugti khairi taxinga agmoya alingoda masha Allah olom no nyagali ikonta wacce lomun kun mulla yugondo yagaru trindu nyani magay gamulu ni khatrin masha Allah o pasini me ima na trindu ku kona kada yo kenya am fasun ke migi kon insha Allah o duana kada o duwa murna Allah ganna gollu kuraga ya rabbi Allah nti nyangora khaf Allah ganna sutura nyangoda nalum ko khorondi o hajundo xammi ya rabbi Allah ganna jara nakisiro tangi nyangora Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo tiri nunjo pauti men conseil maga men conseil on marcato. Itiri ni ndenga kam mani nyamari na makata kati kungwel ile munuya nyamari bega makati kulle munuya na bine itiri ni hanani kenya. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oda khanawari alla ganno da subaraji ono mamma wari mamma asa kamara ado baraje iya kharu ke golle sabunga agriyeni oda Allah subhanahu wa ta'ala nyaga ke golle amuso abaraje alla ganna nyangi dangani arjanna kallangutenga thaniyan gira nyagarenga tirninde be tirnindi khorenyen lawaytini tirninde ke ara tirndinde adabar tirndinde kebe alo gontengani tirndinde kebe anganati nandiga ma kamma sasa kundu lawayna muhadara muma ndabari ke tirndinde bane kamma mani conseil na maka katoya lemene ngarno keno gonga khirse ngarno no gonga conseil parce que farende ko alayhi salatu wassalam ati ad-dinu an-nasiha ati dina no don qolla gonyani awla da joppa ken lillahi allah seren kana Allah no ngol hono kamma kono anjiki Allah nyamaru nya kamma Allah gada nyamare hinu kubenu kamma anna sigi kamma agaran ka bakka hinu kubenu ya anna lato bakiya anna yille khadi na nyamari nditi fi sirenga nan ka banditi man ya bakka fi burenga wali rasulihi aro Allah subhanahu wa ta'ala akhay fare kengani Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sunna faren chunnanga annabati de battenga wama ataakumur rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu nafaren junna mbirandi anna siga kamma anna faren junna anna raga anna sanqi wali kitabihi alquran ado muslimon kananko digamel lagaru ngati wa ammatihim ado muslimen dambanchu igonga keno gonga ya kharenga no gonga khirsenga no gonga lemene ngano gonga gida nyagare kinna digame kiddo hondi kha conseil be sasa kununga konno na konno katta le muno parce que lemene ngende ndirndi agara kebe ga tirndi manini est ce que khirse ngeni nga ngani lemene ngeni fonnan kay ngena genga fonnan kay ngeni ngiya donc fonnan kay awime fonnan kaytu sabunu be no ga fonnan kay njirondini alhamdulillah mati nga sutu khallem nan tuaru ke nga fole manitu sabunu benu khadi iga fonnan kayam burundini mati nga sutude khallim nan tuago ke nga fonetu hare nga papa simbara ko itabaga nga fonetu ngama muhammadu kamara baga nga fonnekentu gida nya khare digame nga kata nga nugudun qullahu hanabe konno katinda khasuka humantenga kengani maniya al ilmu tuago mamanu bayke nya golle nga yare kharammogo ya kharuku kharammogo yuguku ifay kenya gollenga yare kundu iga kharamundini parce que tuaru ayana folla qinchu ni hada mare mendangani Allah subhanahu wa ta'ala agara annabi nyimme suqay agana mundan daga khay faranna ko ke jofandi ana mani kinay ana burenya kinay ba ana gilla baga jibril ren nanti ke khalisim bakka daga kinay ana ko isoronga nanti way ngina annabi nyimme ngeni no yara ana daraja nyakini yaba no bala annabi nyum munti soronni khatana annabi nyum mu yikunta gu man ci nyimmi megani kebeya
soro ma yang kantu ina di battenga fuqaru ina di battenga jongo adunga i jamal lo khayna khala garunga i jamanga bono jongo adunga soronni niniya khala garunga yana soronji nini e annabi ni ma ko ngari Allah faare nga makka ya nti jongo do soro nyiri pet ko nyi do faare mbatte soro nyiri ko nyi do Allah faare mbatte nga sallallahu alaihi wasallam kenyali nangabo na faare ngata bakka makka ya na limajina ya e ganyi daga na gaja ghazwatul badri kurenga kota kebe sahaba no farendi sahaba no kamo sikki hada mareme fo musino saka kamo kafir no mareme ujune khaydi timba Allah kahiya donc ko nganda be nyimmu Allah ganay banum bi suqayni ana jibril girndini min fawqi sab'i samawat kam poto nyiri nan talli fo yogo wakine kam po yogo khani ke nga kenni maniya al ilmu Allah da kenya ko faare nangani fa'lam annahu la ilaha illa hu wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat ati faare nda tuya hana ati tuwa ko nyin fo hana be ga yanka faare kam alayhi salatu wassalam kenne maniya tuwa ko nyin iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq donc khorna to ko mundu imam shafi'i rahimahullah ati man arada ad-dunya fa alayka bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alayka bil ilmi imam shafi'i annake ko shafi'i linginda buru hakke aga baytan kanu be no konno wakati sunga baytan kanu chugunu hari muhadara kibe kundunga girada barnire nda shafi'i nda baytan ga beraga nasugu ke safiya na ganyi tuwa ko murenga Shafi imam Shafi sara yanda khoronti ali yetime ngene sara ya khoronti ro khota khata xamanu dar ngarde katay wo parce que man ran ci ngati xana jopati tuwa go ngeni ap xanga na tuwa go kitani kana khakatu khasaranu ku haqqentunu kana kati darnu parce que ngar wara lemene waxati no yogo nga sikki amma ganati bana ngati ni ma girini mendin anda fa mun tampi amma wo gollini anga sakam baba nati bane anati fillo parce que tuwa guntan o yingol ko duru nyen khagana nyangara joppati tuwa gunga angaran kamanentu anda bi ngimmentu anda charanu ku haqqentu saranu kubenu alla ga duguti haqqenga mubasharatan adiya haqqiliti wa qada rabbuk alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ati saranu billande sheikh sakati sara ya garenga أحب الناس لأمي ومن بالروح تفديني فكم من ليلة قامت على مهدي تغطيني بصوت هاد عذب وإنشاد تغنيني تخاف علي من برد ومن حر فتحميني ومن ألم ومن مرض أناديها فتؤتوني بروحي سوف أفديها يمكن كرومانو يا angana hari duna so akka homena kinan cara ya garen amma tuga jalan ngotte bane sara ya garen jalan ngotte bane lemmel lan tuga na abadan me kudu anna ki sara ya garen na haqqentu anna qimantu anna volorun ta yanna wasa simmana ma kini bele dar ngene matuma espagnol ko xa bele daro kunu français nu français ko na ya ko no ko mi serebe gana giri gundenga bele dinga gundenga foganta yin ko langa aranti anta jamana ke tunati way lui c'est un blédard katini blédard ça fait ka gidu gunne ngana tuma manuku wakatunu o kubenu ga sarere ina manuku raga na inta espagnol xanne muku mo wakatu ngana har espagnol xanne be ko ina so ina xetegeri e mamman kin kanta sa zena tan ana famu donc angana joppati tuwago nga ki sara ye xara nakatu na qimantu papa simbara kani ngara joppati tuwago parce que Allah ra joppati tuwago ngene fare alayhi salatu wassalam ara joppati tuwago ngene sahaba don joppati tuwago ngene ke sara ye kharani ko tego sahaba likatta Allah fare nga ati man sallallahu alayhi wasallam man ahaqqu an-nas bi husni sahabati aw bi husni suhbati ati ko ga haqqenna lemmen kamma nan qota su ya farenti ummuk atammani de ataro ko farenti ummuk atamma ataro ko farenti ummuk atamma 3 fois sikko tanu sikki espagnol on kanne nga 3 fois ni akon ne kam mo na espagnol bu ci neke mo ha lante ke ko no xayam bimmo ay
nasimana ta ne ngin na du waray khake ko tengani mo ko be ngana ke ko video ke su ngallu ngorono hetelle herni miso farenti tanu sikki farengatini amma tanu sikki farengati namma ko tego farengi mimbarin kam alayhi salatu wassalam jibril farenti amin tanu sikki ati amin tanu sikki agatini amin sahaba no ngayla same farenga duti fare fal sallallahu alaihi wasallam oda ngari angatini amin tanu sikki mani khanqew ati jibril walli katiya ati awagel lino ko ngadigam kuno ko nga serebe gari sara ya xare ngi brene nampa ba ngi brene anke makkatu fi suronta ko nda barni katakunga angaru arjannay atan takembor sere samma gam ma ngar janna ngani faranda kenya ko al jannatu tahta aqdami ummahatikum arjanna famma tan nyewra daga ternere andali nganda ngani anna to ko wunyini akana li nganda ngani anna nya khatantenga anna freme kuna lo munu ngimi le men khorna tuwa ko muntu o ga munda kusara ya kharu oni vloruntu oni qimantu o fabanu oni vloruntu oni qimantu ona qara ona allatu ona farentu ona kitabintu ona sara onu ku haqqel lagana khara ona tunanti iya haqqenno kamanan qota suya ona katu arjanna kita farenti ridallahu fi ridal walidain wa sukhti allah fi sukhti alwalid ati pour alla nan dunganda ngani il faut kamanan dunganda allah kuté kamma hetere il pour alla nan dunganda ngani il faut kam paba nan dunganda ngani khallan kuté kamma heti farende kiyako alayhi salatu wassalam kuna gida nyagare antirndi den jabi don pay khana duro ko to kharange mbatte imam shafi de ke ati serebe gele hanna duna mu mankita ati fa alayka bil ilmi atannan qara serebe angalahi anna la gharakita anna arjanna kallan tanyi mekita parce que la gharako to tuano nyimme serebe ge khara duna ado bega ma khara sheikh la gharako ta intanyira arjanna kanu kenya gati wa man arada al akhirah fa alayka bil ilmi angalahi arjanna la gharako te ganan cigindi arjanna raqinga folla kusigani anna daga firdausi arjanna kallan wunte kebe ga su kamma parce que itini kharanga ndangan iqra iganan cigindi arjanna raqinga alla ganna nyango sudangani itnan nan qara antu agu ngana khempe no bay angar jannan kanga khempe no ngeni anke no serenga bano serebe ga khara aro serebe ga ma kharaba inta banade ababakarin da'awtuka law ajabta qarni min ngare al abi ishal al beri aken abubakar akhiri khangina santa perpeto lo munun khiri qaru khoro nyimi to agonga ababakarin da'awtuka law ajabta إلى ما فيه حزك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يوافر شعرها حسن جميل مفاعلة فعول أتتواغن نيانا كانانك أننيا كانانك دونا أننيا كانانك هاري الجنة نغم أم فت قلبونو بينو هاي تاغن يري قدرو غوتو خانا هويو غو نيا خسارا وندانغاني كروسون درو غوتو باسكو لمني بانغنا خرا سارونو غو بوري خالص نو ني اي بوري وقاتو نو ني اي خانا قران تانغا خانا لو خرانغي خانا قرا خانا خا دينانتو خانا سارانو باكنتو خانا سلاما غونتو اوا خاغانا سيغيتي كي خرانغي قدرو غوتو لا خراكو تانغا قسارونو كوبينو غا تامبي خايا sere suga yide annan durogoto anna kenya ngam madanga annan durogoto anna nyangam pabada i wancarano ku filli ina kangen ku hune nyawtu ina ro banu be suyi ngollam la gara kota suya renge kem palle gadi ina ille arjannan kawrugin ton kinni amma ke wal adam paba ke suya arjanna no gonga anani i me gollum peti dankelle mesabunga qabi shart anga da tuwa gunya muntu kane ngati qorno tuwa muntu qorom ma daga ro kubeno gatini ono lemina ko ke dabari lemina ko ke danginade wakati bucinnani akana dangandi misinade sheikh ya garu kubenu khana maganya fonnan qaw ya garu kubenu ega snap chat ngene ba ega snap chat ngene barni ega du video no
iga misikil lonay ina wutu imina wutu ina yankandi pasin no nga TikTok nga kamaganya kunya garonga de kamaganya TikTok kunya garenga ko talina nga kalla annan video ke to TikTok ke no ga ra'aytu an-nasa qad shughilu bi TikTok qad mi ke qasida mun ko ba igamade mamu ko zinati igamade mamu ko sunta subu qad mi TikTok qasida mun ko ba ma espagnol ko khakun tin qasida ko terengana ra'aytu an-nasa qad shughilu bi TikTok على الواتساب واليوتيوب وفيسبوك فتكتكني وتكتك تكي تكاتن لو تكتكن دنگا الشيخ فتكتكني وتكتك تكي تكاتن إذا تكتكيتني والاسم تيك توك فتكتك يا أخي خيرا وإلا فأمسك عن تكاتكة لتيك توك فلا تك تيك توكيا كل وقت ولا تتك عبثا بتيك توك فكم من تيك توكات لا يبالي متكتكها لأن الأمر تيك توك ورب متكتك قد جر نفعا ورب متكتك ضرا بتيك توك بهور الشعر وافرها جميل مفاعلة فعول خمد الله نغا كتك تك بيغا كيسو يو انغا مغر الله كيسو كونو كين خورون خلا ati TikTok kuri ara WhatsApp denge atanna maganya ya kharebe ki endo wuronga ange nyigande TikTok wani ange nji TikTok haram maga nan krallan tam ma gollunda barni anga jarabi to TikTok live nga TikTok video nga igo sugaran video pay TikTok e junubu nyanan kam mangan kar harankara halla junubu nga wa continue man qabron no maleko ngam frappé Allah higen kolla higenga kharaga dina ngutu khabirin suhayta gone kharaga hijabun ngini ma sha Allah Allah rake bana ko kha khontine ke kama yo ke no dun kulla wani maga akhi na ko akhi ya khare adiga men kama makenyo ko diga me ke jonga dunga ngati ke no dun kulla ko ngati nan ci ha kama yana muhadara mu manyen ngakati Imam Shafi'i no kebeya nti Imam Shafi'i sara ya khare nyin cigidi akharangenga tuwana gabe andangi tuwana khoro andangi iganya gumbu takintonga iganya gumbu khoronga iganya tuwana khoronga ananyi fa banu karani to tuganna ko yin saranu nyamburiya namburi gollenga igadaga na golle igadaga na khalsi mundu niro mu kusorogo meganya na tuwana ke Imam Shafi'i awaka pakenga Imam Shafi'i ni qarangi ahaqle lingi akenga na kitabe ngari sasa kundu kitabe ke derem pay sasa kundu agana mde na yere tanga karo ku fili hay agana mde na yere tanga il faut kani kitten chaku yere ya sino ani sutanga na dome ya haqqe ke lungo ngari ara wari tabane ara tanga muwatta malik kitabi dinga ina ara tanga no fuzuru bido kabi ara tanga kenya khakota go Imam Shafi'i ga terne killenga iramen hankenya nda ya gare nyiramen bugu karankarenga ara kemba na wari tanganden kota kamma araga kata kharam mo nga waki ti waki da ngi kila samede ikima Shafi'i mai ketu ikigana khotte ngari ikana darsu ngari ina tangana tabane waki da nugudun kullahu kinai adamani nugudun kullahu kana dangani shakautu ila waqi'i su'a hifzi farshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi annat nanti tuago kibam pa murnu Allah noro nyande ati Allah ntinoro kinne Allah kutananga atanda Allah ngude yoga da bari Shafi kingine Allah ga tanganden ko ton danyin gollanga Allah ga nogimni sahaba yo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hayya Assalamu alaikum. Voy a repetir en castellano resumidamente lo que ha dicho el hermano, porque Zainab le ha preguntado qué consejo tiene para nosotras, bueno, nosotros porque también hay chicos, Allahumma barik, y dice que lo primero que nos puede decir es que onatu agumuru, que quiere decir que busquemos conocimiento porque al final lo que va a importar el día que ya no estemos aquí será todo lo que hayamos estudiado, que todo lo que hagamos con nuestros padres, es decir, tenemos a nuestros padres y a nuestras madres, la mayoría de nosotros, y lo ideal sería que hagamos algo por ellos, que no estemos diciendo, es que mi madre parece paterana, mi padre parece paterano. Estas son expresiones que no deberíamos decir, porque alhamdulillahi rabbil alamin, estamos aquí en España porque nuestros padres se han esforzado para que nosotros podamos tener una educación diferente. Si no, muchos de nosotros estaríamos en Yalambere, en Jerewani, en Garawol, en donde sea, todos los días, una jutoñata y no estaríamos aquí.
no estaríamos en este sitio intentando aprender más de nuestro din. A veces, cuando nuestras madres dicen algo que está mal, nos reímos, jaja, no se dice así. Pero si nos preguntas, a muchos de nosotros no sabemos ni siquiera repetir la mitad de lo que ha dicho en soninké, porque nos hemos acostumbrado a hablar en castellano. Eso no lo ha dicho él y lo he añadido yo, pero que es una forma de decir que busquemos conocimiento y que nos pongamos las pilas, porque el día de Yawm al-Qiyamah todo lo que hayamos estudiado y todo lo que hayamos memorizado nos será preguntado. Y cuando acabemos de recitar lo que hemos aprendido, allí es donde finalizará nuestra recompensa y hasta allí es donde se dará nuestra retribución por lo que aprendimos en esta dunya. Entonces, también estaba hablando de Imam Shafi'i, rahimahullah, que dijo que él tenía muy buena memoria, Allahumma barik, que cuando cogía una hoja y la miraba, ya directamente la memorizaba. Pero un día, ¿qué pasó? Que al salir a la calle y al encontrarse a una mujer que se le había visto, es decir, que se le había levantado un poco el vestido y le vio parte de su aura, lo que hizo fue desconcentrarlo. A partir de allí ya no podía memorizar y cuando fue con un sheikh, este le explicó que era debido a que vio algo que no debería estar mirando. Entonces yo creo que lo que quiere enfocar él es que sí, somos jóvenes, está el deseo, muchos de nosotros o muchas de nosotras queremos casarnos, pero hay que tener paciencia y no hay que buscarlo donde no debe ser, sino que tenemos que tener taqwa y pensar que el día de Yawm al-Qiyamah Allah nos va a preguntar y que nos centremos en lo que tenemos que saber, más o menos. Y también dijo que en la época de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en su momento, cuando le enviaron el mensaje a través de Jibril alayhi salam, y él llegó, pues casi nadie le creía. No es que le hubieran dado dinero, no le habían dado fama, ni mucho menos. De hecho, había mucha gente en su contra. Y en la batalla de Badr, si no me equivoco, y hasta Firullah, si no es así, eran 300 personas y los kufar eran muchísimos más. Pero con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, pues ellos pudieron ganar la batalla. ¿Y con esto qué quiere decir? Que si nos ponemos las pilas y trabajamos todos juntos, podemos llegar lejos. Sí que es cierto que estando en Europa, rodeándonos de gente que no es musulmana, se nos puede hacer más difícil. Pero lo ideal es que estudiemos nuestro din, porque el día de mañana nosotros también tendremos descendencia, bi'idhnillah, y tendremos que enseñarles lo que hemos aprendido. Entonces, ¿qué es eso? Que también aparte que hagamos algo por nuestros padres y que no les digamos que son unos pesados, que no les digamos que ellos no saben nada, porque ellos se cansaron mucho cuando éramos pequeños. Llorábamos por las noches, no parábamos de romper cosas, siempre tenían que estar por nosotros, pagar por nuestros estudios y demás. Y sí que es cierto que puede ser a día de hoy no podamos pagarles con el dinero, ni llevándoles a la Meca, ni haciendo nada, porque ni una sola contracción de nuestra madre puede ser pagada. Pero las buenas palabras siempre serán bienvenidas. Aunque no estemos de acuerdo con nuestros padres, tenemos que intentar hacerles ver que lo que han dicho no es así, pero jamás alzándoles la voz, jamás faltándoles el respeto. Y pues eso, que tenemos un tiempo y cuando ya tengamos hijos o cuando estemos casados o casadas, no tendremos tanto tiempo para estudiar. Ahora que estamos en casa de nuestros padres, es el momento para estudiar, para saber del din, y sí que es cierto que estudiar un grado superior, ir a la universidad, está muy bien, Allahumma barik, que Allah os lo facilite, pero por favor que no nos olvidemos de nuestro din, porque es lo que nos abrirá las puertas. Y por cierto, esto va para nosotras las hermanas, las fotos que hacemos, los vídeos, bailando y subiéndolo a TikTok, tenemos que temer a Allah. Tenemos que temer a Allah porque esto que estamos subiendo lo ven miles de personas. Y cada persona que lo ve es sayyi'at que tenemos y hasta el día de Yawm al-Qiyamah eso se seguirá reproduciendo. No penséis que la gente es buena. Cuando fallezcamos, los vídeos que estábamos subiendo, yo voy a decir, por favor, borrar el vídeo de mi hermana, o por favor, borrar el vídeo de mi prima. Pero la gente dirá, vale, y los van a descargar en sus teléfonos. Y van a ir diciendo, esta es la chica que ha fallecido. Entonces, por favor, temamos a Allah, cubrámonos con el hijab sharia, hagamos las cosas como debemos hacerlas, y aunque no seamos perfectas, por favor, no mostremos nuestra aura en redes, porque el día de mañana eso va a quedar allí, nadie lo va a borrar y van a ser sayyi'at hasta el día que resucitemos todos. Y más o menos esto es lo que ha dicho. Si me he dejado algo o he dicho algo que era incorrecto, provenía de Shaitán y de mí, y lo que he dicho que es correcto proviene de Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fi. Lo voy a decir en español para que lo traduzca la Minata. Yo le había dicho que en caso de que tengas un hijo y ese hijo vaya por mal camino, ¿qué puedes hacer para que coja el camino de Allah? Y de ti, o misale maga angana lemme sara, y que lemme aga goro anke ndatraya na tongundi dinanga, khale meneke ama Allah kille lagado afare sallallahu alaihi wasallam, atanna manne nyana kudo lemeneke nan sage dinan killenga yanan se fellaga anne manne nyana.
ma utron kinye soron karo kunyi wakati ke gilo khombane khari muhadara khore conference ke mini khombanen ta fana ke togore wincheta ngara conference be préparer khombane nda su sahana su nyema su sipirima su burge donc ngara ga kanga il faut kuna honne nyangi nyaako nga wuroke kata khombane il faut kuna préparation da bari yo xana yam pomo kona ki bane jabi tan inshallah yo angatu Allah subhanahu wa ta'ala comme sugay Allah anan jarabinia ti alli manankaru a haqqe mais Allah kumu kuga ijarabiyu intabana yogo way ana watenya walla ko nabiyullahi ayyub sino manime awa watten nogonga ana buru isu perdi gol nyangano benu ga nyamaga isu daga soxantenu benu ga nyamaga isu kasare pourtant anabi ngi mengene ka Allah ti ike Allah kumu suru ina khawre baka ibtila ina ibtila ngalla kama imtihan ikhtibar ina walla kama duna ina khatam pindin duna ambe gati mu'minin nga ngurdun jallinia an sadaka bagandinia Allah tintanto khono ngade ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wala qad fatanna alladhina min qablikum Allah da khayfarun jarabi fare sallallahu alaihi wasallam Allah da khajarabi arom bucu arom mu itakhande isubucu no nyam fati isubucu no nyam fati akanta Fatima Zainab nu Ruqiya kempa lare nyugo kusu isu tugundu nyam fati jarabi nyen ya kharabe ga isiki na dema kengen ummuna Khadija na dema tina burenga na dema na silama unjanqi Khadija afati Makka kempa ati tambienga Allah farenga Allah da jarabiya faren pa ba tugu nebe ga nya defend na halle qotondi na hasa Abi Talib akhafati Allah da jarabiya ona dangi tono Nabiyullah Nuh are menni mani Nabiyullah Nuh xamare men xibare mugo are men mani ni kafiri ñani pourtant nabi ñi mengeni ora wati Nabiyullah Nuh ma Allah ñaga pour Allah ni reme ke sirondi ba non ada Allah ñaga kay ka Allah tino jarabina yangan katangari halaki yengari Nuh reme akahi halaka no ngene ba mama kahiya akahiyola no ngene pourtant nabi ñi melle mengen janka kira ko yinanti wakati yogo sara ya xarel way sirono sara yigo anna siro anna Allah ñaga yimme anna durogoto allo mukuda ngani xa Allah na lemmego kina ngati kenta sirono ko nabillahi Nuhu are meyego aga yola ga kahi halakano nga pourtant Nuhu da giri nanti lemme ndang ya buna irkab maana ya lemme setu ka hinoya sere sunta kisini Allah yang gang katanga legi kalemmenti ke fay sikki gide kebe kam majirante ke tonno jilli ara toni de Nuhu re meñole pourtant nabi ñi meñande yo Allah gana ki jarabi be sa usara ya garebe kamma anda sabu njuda bari anda lemine ke denge kara parce que wakati nu yogonu sara ya garu kwani khalsim bakka dumaga ina lommu ku bien kutu ini bagandi Europe ini denge karange nga Afrique ini denge kara ya kudo ina nchiro iju kunnan siro ina mare ino laada nuntu ino sonin kaguntu ina sumpuntu ina dinantu ina qur'ana tanga me kesu kamalo muno ku gonari Europe ya gadi na ile bonno oda gabe ngari yo yala njigiran kutina ba anna lemme ke tokkono ngaba no solution bane be oga konno Allah garo sunya mari nan tona da bari annabi nyimmungo nyaada barni anna famu kenni addu'a toujours Allah nyaaga lemme ke dangani bal tuano yogonu da koy menanti alle bonon dende lemme be aga bono duna sugati ab bono an takhanyana
itan nan kawa duwa nga kelle meda me wakati nu soni ngo nga lemene be gana bono ille nan langana serem bono anyille kel nda ngana gadi anda hotal langa ho bono yake ya ba man da zirondia anda hotal langa hayde sheikh andu nga danga duwa ngeni muslimen ka fanga giri wuro ngan kama nyaga anna alla khira alle mekibe agadan ka ba khenkene anna alla khiri alla ganna sirondi alla nta korni fofo dangan wa qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum allati ud'uni atoni giri alla maranum bakkanyen ati ki maranum bakkanyen ati duna hada marme ajina asugana sigi fi sa'idin wahidin asugana sigi nyambera bane jinna hada marembe banum be suda alla nyaaga kibe gambaka am pambiranta hinchu lew avion auto bateau ho suwaga nyin kolla kanda alla khiri alla tina kinna su ina banum be su kallen kinanga bane anta fofo na kasini gemaga qawami sellentu khwangana mi sellello geji ngana bagandi aro mani mbaka wahi har bane kuna sara ya kharu benu kama ga jigiran kuti nanti kharo mu benu iga bono khara sabun juda bari ikuri sirono yo anke nyankonto ka alla kemma kondore anke nyankori ka alla kemma kori de maga jigiran kuti allah subhanahu wa ta'ala har suro benu ga golli bure nyada barni iga alla kutana urondo ke ngada maniko ati maga jigiran kuti ke alla nemanga قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا دوال لمكي دنغني الله غنا سيرونت أميرا وين دواو جابني الله مكي أو سيرونو نانقطو الله مكوبينو يمي إسرونغني ما قال ملانغا سارا يغرى الله منغا كتو بونو أغا كتو كمي غولي بريد بارني دوا دنغا عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي aswatu wa mashhurum kote ko qissa ngaro sara ya gare ara golli bure nya da bari sudais ngeme imam khere khere ndengen ngamunda siringa khande munda agara golli bure nda bari o kusi me ma sara ya gare kena mani konara ana langana me sara ya garu yono ire mengana fo bure nda bari na man da barni ina langana buna khenanga alla gananta khembonondi Allah kan nan palaki hari lebene nyegana katifo iyo keyego yare ifala ngana no mahalle mellanga ke imam sudais agara golli burenda bari ko tego sara ya garenga ta on uledu ana langa ama langa dai adua danga putara golli burenya da bari golle kala tori ati sudais dangani Allah gannanya makka almami nga ko tego kem pa de sudais bujine sudais mi la qissa ke sagandi sara ya gare ke malanga adua danga ti sudis nga dua ngandanga angara golli burenda bari mo sumo sagarin toro khantalla ngana de ndua ngandanga alla gannanya alkaba almaminga e sudis hay alkaba almama walla nday tan nakate sini gelli o kuga masare sudis ga makal mama ko ngamalinki sara ya gare nga dua unjabi mama jabi ke kota sara ya gare ke gambuta ganti sudis dangani alla gante khairi kinanga alla gantanya duwana Allah gantanya makka almamiya o matantanya de ka langande ke gara way jabi de ko duwaw ke aga jabi mo kebe onan duwalu munu kudanga allo mu benu ga siro duyi dangani Allah ganna fokka hisro yake kube no angada drogote enchu da bari igaran ka ba kankane atunanti Allah jarabi yogani ara wanyana kelle mebe ga bono kundu anga hammi kebe ya wuron nogonga anga lanta yigene angal lante khenkene la alla hagara kenda bari kudo inan ke ngarjannanka ina sabum bagandi ando kelle mbureyani anna duwa dangani amera wanyana awasirono da'il ayyam taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idha hakamal qada ona sigira assalamu alaykum wa rahmatullah ana tradi espagnol kanne ke agadi papa. En cuanto a la pregunta de cuando tienes un hijo que se desvía del camino,
Su respuesta ha sido que eso puede ser un motivo para el cual que la madre pueda entrar al Jannatul Firdaus o el padre. Es decir, que hay que tener paciencia porque, por ejemplo, con Nuh alayhi salam, lo que pasó fue que él era un enviado de Allah subhanahu wa ta'ala, pero aún así su hijo dijo que si se quedaba sobre el árbol, que no se ahogaría. Entonces, nadie diría que Nuh alayhi salam no hizo dua, lo hizo, pero eso puede ser una prueba de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah prueba de diferentes maneras dependiendo de la persona. Puede probarte con una enfermedad, te puede probar con la pérdida de tu dinero, con la pérdida de un hijo o cuando algún familiar deja la religión del Islam, pero siempre tienes que tener esperanza y tienes que tener paciencia y hacer mucha dua y confiar en que Allah subhanahu wa ta'ala puede cambiar la situación de tu hijo o de tu hija. Eso es la forma más resumida. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo, debe ke togo lanta kona. Ona war kundu. Inshallah bo oda sukuni. Alhamdulillah. O nyagali siriyo konta. Franchement, Allah subhanahu wa ta'ala gollu ngor quoi. Allah ganinya aljan muson quoi. Warger golle be de ber sasa kundu. Bo golle be gan Allah ni atuga den to aga na tugete quoi. Bo keme golle Allah subhanahu wa ta'ala to nya dang fi sirngal lo quoi. Bo nakke kharamo girin ma France nart ma Espagne jamane do jamane afero espagnere to ankori gaer quoi. Harake debe wala to ano kitire ga ke kharangundi magan karkota o khane ke be agar ut katte agar so akamma kenyan ke deber quoi Allah ga no da so khan quoi Allah ga na jannya ngo da so da takke quoi France ma gilona li debe ko gara wala hala be so siri parce que ke yim len kan khinga kara quoi parce que fini worere o ko France latini anti walima bon an ko nyin kara quoi baw do anani debe su me kamma no khubane bo subhanallah o dak sal fana salim si do bogu ito dam bogu kani mo ndak ku nyinde ko len kon kara quoi machallah alhamdulillah bon yogo ni ti khilime parce que tellement ag bireho aga Afrique mo gobe a tel kan fo la khenya tana wuni ana ro quoi alhamdulillah bo gu nyaga sirsiri bo gar yer khadi o ngedi lomnu ku wori ga al halabe kedi soye bak quoi bo sarano ndru khoto lomnu golle nga mak quoi o sere an sarana ngena suro an golle nyakit quoi fokanna hakle to sirsirin quoi bawdo an kenya kata sarana ke hakken tangana nyankata ato ke toko suren quoi bawdo xumbene fala ngana fof deberi soro na subhanallah itin 4 menyanki adake obo al bego jikure quoi bo onda oganta bego sarana ko jikure quoi oga kebe konta koro sunan duro ko to arsa quoi o lomnu ko aya akitunga me mogobe ana fo kefkenga aga al hala kebe ana durgo do kem mo quoi saranu ndi gollen de beri gollen kuten to xama quoi o xan mam batte de berni o xan mam de berni saranu ko yiga to nyagali yiga to sowon quoi franchement alhamdulillah Allah ga no da jidi no da timandi diga me sunto ma ga feto na tanan na wari quoi bado dore xempan quoi wala ta ko no ga nyaman quoi wallahi wala ta ko no ga nyaman quoi o kitun krano ra ko alhamdulillah o Cheikh Simbara Cheikh Mahmoud o guerriere bo kuri banta o bo adi dore ke wose quoi na basu fil na jagandigu fil baso quoi ke go bo buru franchement kala da wor quoi on ko kon pour fotan quoi serenga na gollebe de berada ti ada gan khawa wonan ko wonan tigi ma ko angolle nyani ko wonan tiga kam parce que Allah subhanahu wa ta'ala sere sugulan ko mon tiga na lan ta'ala im jaten tigan quoi on ko wona tigo na mam quoi fofun to ma ko gala akinna bawdo kharamo kinda girindi France natma Espagne fotan sufe illa gantanya agad mugo Allah ga Allah khalle kebe kon Allah khalle kebe gara kaga kinyandin quoi fofu tuma nanti nata yugane amax serin kam quoi kentay quoi Allah subhanahu wa ta'ala Allah nata kebe ga Allah ga no da khan quoi rabbul alamin ngana takenya ngoda sudan romuku odo khono ko Allah ga no surondi Allah subhanahu wa ta'ala ga kanno dam fofu Allah ga no sukise sarano ko arsa Allah ga na wuyum futu na dallando o yaako ku quoi o nyaga di siri inshallah kianta o na bok digamenga Allah ga na khair kino da na sutranya na kisiro tanganya inshallah bo ke o wotu Cheikh Abou Yusuf
Cissé machallah bo dam dem mi alla ko dam mi khala siri réseaux sociaux ke kam alhamdulillah yere ko wacc kenke o na khos diga mi lan katana diga men te ko dang inshallah Cheikh Abou Aziz assalamu alaikum kene o kapalle mangina abu Yusuf Cissé o dama dem me wala ke hay awwalu marra o ta fananya fayke o ga me walla aga dawri yake mu gelli daru adi ngiri wala o ga jofi khadi ay le message ngalinga nda jabi nda message ngare to jofe a golle alenki ati qaga nyana heresu ya igana yanka golle nga mi garo kuni ti Allah subhanahu wa ta'ala yo dina ke khano yengene ke sude tuwago façon ta ndo ke barakini Gambia ngeni ngeni Sénégalais ngeni mais ora mi tuti man ya tuwago aro dina aro da'wa ngari Espagne jabane nga Santa Perpetuo ati golle alenki khayga yana heresu ya wakati bucine bege ma wakati ntima ka lew ka irni sigoya Santa Perpetuo debenga igarno kuni afagaro ni digamen nogonga normalement khumbalani conférence ke immeya ke no do lamunu nyana ga na masala mena ga yo ki ante inshallah ko manga tabe nogonga yo warante nangiri o ma présenter soronga ado ngara ke golli gore be dabari nangiri man debenga na lire no kuni ti Allah subhanahu wa ta'ala adaroma ga alingodanga mo siringa yo kalimatayn waqatin ki ya rabbo saya ari diga muhili ya sheikh kenken ni wajib الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة oda gasuka umanton kunyi Santa Perpetuo anko oda gasukunyi na jatiginu kunyi mukuno ori sukunyi o akhinya ni kay Sheikh Muhammad So awa ogadi iriyamu ado Sheikh Muhammad Kamara ado Simbara Koita awa isuka umanto wi sutu kawta ananya nodi na mewari kundu ala kulli halin no khagara mu ngarin kapalle mu nyalli awa kappe ko ngode bangal mami adi menjangetana kayni o gidani kay kayni siretana murtane nyana gay yo oswalli pour wona le kakuni yo kadan kawa go serbe ga grima awa France na lere kari o kwa dema na sabunya o kwa golle ni kay kaunga girigata rumpille kagari karo dema ogan nasiha be kinni shababu nungata kenyani inan tigiti dinam pataji tenna honnan khayunya lemunu angana faren sahabanu kunu gompai kumenu gada golli khorun dabar islama o ke jopandiranga atakan dencino honnan khayunya ayugum ma ya garimma kendo korono na ganan citi dinan kidimandenga on darni na digamen girondi wakati nga anyeme wakati ntadi ori kunyindata oda khasuka umanton kunyi on darni ho sa ko sheikh digamen kam maganta ni nuwari nandui dangani alla ganda khairi nyo suka umantonda alla gando so hamindo khaminu jara wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin